Bienvenidos a un nuevo contenido de química. Pues en esta ocasión vamos a comenzar hablando de la introducción de la química. Y hablar de esto es recordar los orígenes de la química. Es necesario saber que en la época de la prehistoria, la época de la alquimia y bueno, pues todos los cambios y tiempos que se fueron presentando durante la historia, la química ha jugado un papel tan importante y pues esto también en un capítulo lo vamos a detallar. Por hoy vamos a definir qué es la química. Y bueno, pues la química es una ciencia, al igual que la biología, que la física. Pero, ¿cuál es la característica de esta ciencia? Resulta que la química se concentra en el estudio de la materia. Y hablar de materia es hablar de su estructura, en la que vamos a conocer la forma y todos los enlaces, las combinaciones que se van detallando en la misma. También hablaremos de la transformación de la materia. Es en este caso en el que vamos a conocer qué es lo que ocurre, qué tipo de fases o fenómenos se presentan en la materia cuando cambia de un estado a otro o cuando se altera en las combinaciones o mezclas que se vayan a presentar. Del mismo modo, química también hace referencia al estudio de las propiedades de la materia, es decir, que vamos a detallar de una mejor manera su color, su olor, su forma, tamaños, dureza, viscosidad y todos esos aspectos generales que son netos de una propiedad. Y pues si hablamos de que la química estudia la materia, es necesario conocer qué es la materia. Bueno, la materia se define como todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene una masa. Es decir, que todo aquello que existe y tenga un volumen propio y por ende una masa propia es considerado materia. Quien llega a hacer un poco más investigaciones al respecto es Antoine Lavoisier, quien a través de su investigación experimental con la ley de la conservación de la materia en el año de 1785, llega a definir que la materia no se crea ni se destruye, que simplemente se transforma. Con esta nos trata de indicar de que nada en el mundo, nada aparece o desaparece porque sí. Al contrario, todo es un proceso de transformaciones en los que todos los componentes que existen, ya sea pues materia sólida, líquida o gaseosa, de acuerdo a sus propiedades, van presentando distintos cambios a través de las propiedades o fenómenos que se van generando. Entonces hablemos un poco más sobre la materia y sus propiedades. Entre las propiedades generales, se podría decir que son características universales que toda materia tiene, es decir, que todo lo que refiere a los tipos y estados de materia, siempre van a tener cada una de ellas masa, volumen, divisibilidad y porosidad. En cuanto a las propiedades específicas, es todo lo contrario, son propiedades que hacen que una materia se diferencie de otra materia. Entonces, en este caso podríamos mencionar la dureza, la viscosidad, la tenacidad, la compresibilidad. Puesto que la dureza, y hablando de un ejemplo, la dureza no es la misma que el de la madera. Si tocamos una madera, no va a ser la misma dureza comparándola con una gelatina. La gelatina tiene otro tipo de características. Entonces, a ese tipo de propiedades hacemos referencia. Por otro lado, también es necesario conocer que existen propiedades extensivas. Y dentro de las propiedades extensivas, debemos saber que estas se caracterizan porque dependen de la cantidad material, es decir, que dependen de la cantidad de materia que exista. En este caso, hablamos de la masa. Hablemos de que una arroba de papas no es lo mismo que dos arrobas de papas, pese a que sea la misma materia, pero hacen una diferencia numeral. Hablamos de ese modo de la longitud, del volumen y también del peso. Por otro lado, las propiedades intensivas son conocidas porque no dependen de la cantidad material. Y estas pueden ser el color, la forma, la temperatura y la presión. Si hablamos de un ejemplo del color, podríamos imaginar que tenemos una regla. Y pues esta regla en algún momento, si es de color roja, si se llega a partir, continúa siendo de color roja. Entonces no nos interesa mucho si es de mayor dimensión o de menor.
Ahora conozcamos un poco más sobre la clasificación de la materia. La materia en su principal clasificación está dividida por la sustancia y la mezcla. Pero ¿la sustancia qué es? Pues es materia definida en cantidades fijas y constantes. Dentro de la misma tenemos dos clasificaciones. La primera, que serían sustancias simples, en las que claramente hablamos de los elementos que tenemos en nuestra tabla de valencias, que son 118, y conocemos cada una de ellas por características propias. También conocemos a las sustancias compuestas, que, como dice su nombre, son aquellas que se caracterizan por llevar compuestos dentro de su estructura. Y los compuestos, ¿qué son? Simplemente son grupos de elementos, porque se generan a través de la combinación de los elementos. Entonces, en un segundo lugar estarían las mezclas. ¿Qué son las mezclas? Pues son cantidades variables. Estas son todo lo contrario, no tienen características propias y mucho va a depender de las cantidades que vayamos a mezclar entre las sustancias, ¿no? Entre sustancias fijas o sustancias constantes, compuestas, simples, bueno, todo lo que podamos mezclar. Dentro de las mezclas existe también una clasificación y la principal es la mezcla homogénea. Estas se caracterizan porque no se pueden diferenciar entre sí. Y también la otra que nos habla de una mezcla heterogénea, que estas sí se pueden diferenciar a simple vista. Para conocer un poco más e imaginar de mejor manera cómo funciona esto de las mezclas, las sustancias, todo el comportamiento de la materia, te invito a observar el siguiente material. La pizza, la ensalada, los cereales del desayuno o el cacao con leche son mezclas. ¡Ah, claro! Casi todo lo que comemos es una mezcla de ingredientes. Y también son mezclas el agua del mar, y el aire, y las rocas, y los plásticos, y el papel, y la arena. Ok, entendido. ¿Pero qué es una mezcla? Empecemos por el principio. Ya sabes que todas las cosas están compuestas de materia. La arena, el aire, el agua, tu ropa, las piedras. Hay montones de materiales distintos, pero todos los materiales que existen se pueden agrupar en dos tipos: sustancias puras o mezclas. Las sustancias puras son las que están hechas de un solo tipo de materia. La sal, el oxígeno y los minerales son sustancias puras. Pero la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Las rocas son mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua del mar es una mezcla de agua y sal. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de algunas o de cientos de sustancias. Las mezclas homogéneas son un tipo de mezcla que tiene el mismo aspecto en todas sus partes y sus componentes no pueden distinguirse a simple vista. Tu masa de pizza, el agua del mar y muchos metales son ejemplos de mezclas homogéneas. También existen las mezclas heterogéneas, en las que los componentes son visibles y la composición no es igual en todas sus partes. El granito, la arena o las ensaladas son mezclas heterogéneas. Pero sean homogéneas o heterogéneas, hay dos cosas que es importante saber sobre las mezclas. Una, que los componentes que los forman conservan sus propiedades. La sal y el agua no dejan de ser sal y agua por muy bien mezcladas que estén. Y dos, que gracias a eso, las mezclas se pueden separar en sus componentes. Podemos usar un filtro para separar un sólido de un líquido. O un imán para separar los metales. Evaporar la parte líquida. O si un componente es más pesado, simplemente esperar. La sal, por ejemplo, se obtiene evaporando agua de mar. Muchos metales se extraen de las rocas. La celulosa, que compone el papel, procede de la madera. La nata se obtiene separando la grasa de la leche. ¿Se te ocurren más ejemplos de materiales que sean mezclas o separaciones? Bueno, en base a esto vamos a programar también una siguiente clase en la que vamos a dedicarnos a realizar técnicas de separación de materia. En el video hemos logrado observar algunos ejemplos y yo sé que el tema te está pareciendo bastante interesante y pues en una siguiente ocasión vamos a profundizar un poco más. Nos vemos en una siguiente clase.